Estás escuchando Girando o No, episodio número 55, Tanatología y Duelo con Javi Luna. Esta es tercera llamada, comenzamos. Bienvenidos a Girando o No, el lugar donde hablamos de todo y no. Antes que nada, primero quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no pude subir episodio porque me fui de vacaciones, pero estamos de regreso. Y el día de hoy nos acompaña Javi Luna. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén viendo. Sí te disculpo porque no subiste episodio, Víctor. Exacto, gracias. Pero qué bueno que te la pasaste bien en tus vacaciones. Feliz año también a las personas que nos estén escuchando. Y pues después de mucho tiempo, de mis primeros invitados, pues un largo tiempo. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. El día de hoy tenemos un episodio acerca de un tema interesante, creo que un tema que debería hablarse más, la tanatología. También hablaremos un poco del duelo. Thanatos, un poco metiéndonos como en lo, ¿cómo se llama? Etimología. ¿En etimología? Es en la mitología griega, es el dios griego de la muerte, es hijo de Nix, la noche, y hijo de Erebos, las tinieblas del Hades, o sea, no del Hades, las tinieblas del Hades. Y vamos a hablar un poco de sus temas, empezando, ¿qué es la tanatología? Bueno, la tanatología es una disciplina que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos, sus significados y todas las maneras diferentes de abordarlo. Recordemos que hay muchas culturas, muchos países y que cada país, cada cultura, cada contexto tiene su forma de ver la muerte, de llevarla a cabo. Hay diferentes rituales, diferentes culturas, que cada una va adaptando esos procesos de acuerdo a sus creencias y hay muchos ritos y muchas maneras en las que se lleva. Ahora, ¿qué es el duelo? Que no es parecido a la tanatología, pero... Bueno, el duelo es más bien un proceso adaptativo que tenemos como personas ante el hecho de una pérdida. Muchas veces cuando hablamos del duelo pensamos que es literalmente la muerte o la falta de una persona en el plano físico, pero un duelo puede tener muchas cosas. Puedes tener un duelo porque perdiste a tu mascota, porque terminaste una relación, porque perdiste un empleo, o incluso los duelos físicos, los duelos de salud. Si llegas a tener alguna enfermedad, tienes un accidente y te limita a ti físicamente a hacer cosas que te gustaban hacer y que en este momento ya no las puedes hacer por tus limitaciones físicas, también es un duelo. El tema de los duelos es muy amplio y yo creo que te podría escarbar por muchos lados y hay muchas cosas que se pueden definir como un duelo. Pero en general el duelo es un proceso adaptativo que tiene una persona ante una pérdida. Pérdida, ok. Y hablando un poco, vamos a tratar de abordarnos, irnos por una línea, pero en general van como enlazados. Hablando un poco, para entender, porque cada persona es diferente, ¿todos los duelos en específico por muerte son iguales, son diferentes? ¿O qué caracteriza a cada uno? ¿Son los más generales? Ay, jole, pues mira, los duelos son distintos de persona a persona. Te pongo un ejemplo, si en una familia se pierde un integrante, no es lo mismo. Por ejemplo, ese integrante para alguien fue su papá, para alguien fue su hermano, para alguien fue su tío, para alguien fue su hijo, y aunque comparten la misma familia, cada quien tiene características, una personalidad, una mentalidad, una forma de ver la vida distinta que hace que no sea igual el proceso de cada uno. Entonces, no, definitivamente no llevamos el duelo de la misma manera. Cada quien tiene su forma de manifestarlo, de expresarlo y de vivirlo. Sí, lo digo porque hablando en muchos temas, en específico de este, luego solemos o se suele ver esa situación en la que llega alguien y te dice, ándale, supéralo, es que así, o cosas así, pero de pronto es esto de que, oye, es pues que yo era su hijo, tú eras su hermano, o a lo mejor tú eres un primo lejano, y son estas circunstancias que de pronto son diferentes y que la gente queremos como generalizar el superar estas situaciones, ¿no? Pues mira, realmente son como, dirían por ahí, como las cosas que no se tienen que hacer, pero no es como por mala onda de parte de las personas. Uno como humano, cuando va a acompañar a alguien que ha perdido una persona que quiere, generalmente, esto lo hablo un poco más como a pérdidas físicas, sí es como el de échale ganas, vas a ver que va a estar bien, o está en el cielo, o hay muchas frases que podemos decir para hacer sentir bien a esa persona, pero realmente aquí lo importante es el acompañar, el escuchar, preguntar si necesita algo, cómo se siente,
son más bien como las cosas en las que nosotros podemos aportar. La compañía. El duelo, cada quien lo vive de una manera distinta, pero digamos que a manera de consejo, el duelo, vivirlo en compañía, vivirlo en comuna, es mucho más fácil de llevarlo que vivirlo solo. Ok, y hablando de un poco de esto, creo que también es un tema muy, no sé si tabú, muy generalizado, en el que te dan como un tiempo, pero en general, ¿cuánto tiempo debe durar un duelo? ¿O no hay tiempo? ¿O no hay duración? Pues, ¿cómo está esa onda? Si hay una, digamos, una duración determinada, hay autores que te dicen de 6 meses, hay autores que te dicen de 1 año. Yo, como profesionista, siempre he dicho y le digo a mis pacientes, no somos recetas de cocina para decirte qué ingredientes son exactos y qué tiempo exacto, no. Un duelo puede durar los 6 meses, 1 año, que es lo que te dicen la mayoría de los autores, pero en realidad hay duelos que te pueden llevar muchísimos años cuando te llegas a estancar en alguna de las etapas. Entonces, realmente no hay un tiempo adecuado o un tiempo correcto. Cada quien lo va viviendo de acuerdo a sus experiencias, a su manera de ver la vida, inclusive a las dificultades que presentan ese duelo. Te digo, el tiempo promedio es entre 6 meses y 1 año, pero te lo repito, es como una receta de cocina. Al final del día puede ser de una manera muy distinta la duración. Y hablando como de recetas, en el pasado tuve aquí a Tony, mandé un saludo a Tony, y él me explicaba que no precisamente las etapas del duelo, según yo son 5 o 6, se deben incluso llevar lineales, ¿no? Porque ya ves que te marcan que es como de primero es esto, luego esto, y luego esto, y luego esto, y al final esto. Y él me decía que realmente, o no necesariamente se viven de esa forma, ¿no? Es correcto, realmente las etapas no son lineales. Hay varios autores. La que yo tengo como de cajón es la doctora Elizabeth Kübler-Ross y ella te muestra 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Que ahorita, en estos últimos años, agregaron una más, que es el aprendizaje. Ok. Y realmente no son lineales, puedes ir navegando de una a la otra, excepto de la aceptación. La aceptación y el aprendizaje es como ya la última, digámoslo, pero sobre todo en la negación es como esta parte del shock, es como el día cero, el día que te dan la noticia de que perdiste una persona, que terminaste una relación, que te fuiste de un empleo, de lo que tú quieras. Es el shock, tu cerebro está como tratando de asimilar lo que está pasando, hay un punto en ti que intenta como verlo de una manera distinta. Es como lo que te decía hace rato, estamos en un proceso de adaptación, entonces no entiendes bien qué es lo que está pasando. Está la etapa de la ira, que estás muy enojado con lo que tú quieras. Estás enojado con la vida, estás enojado con Dios, contigo mismo, inclusive con la persona que se fue. A veces el enojo es del por qué te fuiste, por qué me dejaste. Ahorita que hablábamos un poco de qué se debe hacer o qué no se debe hacer, sobre todo aquí en México es muy común cuando hay una pérdida física que llegan a los funerales las personas y te dicen de no te vayas a enojar con Dios porque si no a lo mejor te va a castigar, y no te enojes con Dios, y no te enojes con Dios. Y realmente el mexicano en la etapa que más se atora es en la etapa justamente del enojo, porque muchos no se permiten enojarse. Mucho, si tú quieres, es por la religión, porque existen estas frases que nos van bombardeando, que nos hacen sentir culpables de enojarnos. Y al final del día el enojo es una emoción muy natural dentro del ser humano y que es parte de este proceso. Y te digo, está la negación, está la ira, la negociación. Fíjate que la negociación es muy interesante. La negociación suele ocurrir, hablándolo, poniendo un ejemplo muy específico de una muerte física, generalmente cuando la persona muere de una enfermedad, antes de que llegue la muerte, pues la familia va viendo a esta persona enferma. Muchas veces, digamos, entre comillas, nos vamos haciendo a la idea de qué es lo que va a suceder y empiezas a negociar. Si tú eres una persona religiosa, lo empiezas a negociar con Dios, con la vida, como de, bueno, si me dejas a esta persona, yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a cambiar esto o aquello. Pero la negociación después de la muerte, muchas veces en este shock, en este estado que estamos de adaptación, llegamos a estar tan mal, a sentirnos tan mal y a hundirnos tanto en el dolor, que inclusive ya con la pérdida de esta persona es, Dios mío. Y te lo hablo de un ejemplo que tuve un caso hace no mucho, que decía, Dios mío, yo sé que ya no está aquí esta persona, pero yo te prometo que si de alguna manera me la regresas,
yo no voy a decir nada, yo voy a hacer como que nada pasó, pero tú regrésamela, porque el dolor te invade tanto que llegas a hacer estas cosas y a pedir este tipo de situaciones. Viene después la etapa de la depresión. Te digo después por ordenarlas, pero no porque tengan un orden al vivirlas. Y la depresión es cuando ya vas asumiendo la tristeza, cuando ya llega la tristeza a ti y te va diciendo, ok, esto pasó y me siento triste porque ya no voy a tener a esta persona. Hay algo que pasa con las pérdidas que no solamente es la pérdida en general que tuviste, hablándolo del ejemplo con una persona que murió, sí. No es solo que la persona murió, hay otras cosas que se llaman las muertes chiquitas o las pérdidas chiquitas, que es, te levantas un viernes por la mañana y no está esa persona en tu mesa para desayunar, o si es tu papá y le gusta ir al fútbol y un día tú vas al fútbol y volteas a un lado y en la banca, en la butaca que está a un lado ya no está tu papá. Esas son las pérdidas chiquitas. Son días o son momentos que muchas veces llegan a ser más difícil que el propio día del funeral, ¿no? Tenemos a veces por entendido que ese es como el día más complicado, el día que te dan la noticia es el día que fue más complicado y no es tanto ese día, sino más bien es la ausencia en los momentos pequeños, en las muertes chiquitas, en esa canción que le gustaba a tu papá, en pasar por una panadería y decir, ay, híjole, aquí venía con mi papá y comprábamos pan. Entonces no solamente es la pérdida, digamos, de la persona en general, sino es esos pequeños momentos que vivías con esa persona cuando te vuelves a enfrentar a ellos en un día común, porque muchas veces nos hablan de cuando son las Navidades, cuando es el Día del Padre, cuando es el día de no sé qué, son los días que van a ser más difíciles, y si bien van a ser días complicados, generalmente el día más complicado es un día cualquiera, un día común, un día entre comillas muy normal, que te levantas y no está esa persona, que sientes su ausencia. Es el día que llega a ser más complicado o los días. Y bueno, finalmente llegamos como, entre comillas, finalmente a la etapa de la aceptación, que es cuando ya identificaste todos estos procesos, cuando ya conscientemente y con paz aceptas la realidad de las cosas y dices, ok, esta persona ya no está conmigo, ya no está en mi vida, y puedes recordar a esta persona con amor y con paz. Aquí hay una cosa que a lo mejor profesionalmente no me voy a ver muy bien, porque luego me llegan a preguntar, oye, ¿cuánto tiempo me va a durar el dolor? Ajá. Y es bien difícil contestar. Sí. Hay personas y profesionales que te dirán bueno, cuando llega la aceptación a lo mejor ya no duele. Hay quienes te dicen que te va a doler toda tu vida, pero que aprendes a vivir con ese dolor. Híjole, a mí me es muy difícil contestar esta pregunta porque creo que cada cabeza es un mundo y yo, a manera personal, no profesional, siento que sí es un dolor que va a quedar ahí, pero que aprendes a vivir con ese dolor y que lo puedes convertir en algo bonito, en los recuerdos, en puedes resignificarlo. Tenemos una palabra dentro de la psicología que es el resignificar, y es darle como ese valor. Es como cuando tú lees un libro o ves una película y no te gusta el final, y dices, me gustaría cambiar el final, me gustaría que fuera diferente. Lo puedes hacer de una manera muy simbólica. Entonces, resignificar esos recuerdos. Por ejemplo, yo tenía un paciente que decía que le gustaba, murió su mamá y compartían una lasaña y no quería volver a comer lasaña porque le recordaba en automático todo el dolor. Y el resignificarlo es volver a comer esa lasaña dándole otro significado, compartiéndolo con otra persona, inclusive con él mismo, pero es ir aceptándolo desde la parte de ya viví estas etapas que no son lineales, porque de repente puedes estar enojado, de repente estás triste, de repente te puedes volver al shock. Esto no es para nada lineal, excepto la de la aceptación. Y ojo, no quiere decir que cuando llegues a la aceptación ya no vas a estar triste, porque puedes estar triste cualquier otro día cuando recuerdes el momento. Llega la nostalgia, como la viejita de la película de Intensamente, ¿no? Pero es cierto, llega y si bien ya no es una tristeza que te hunde y que te haga meterte a un hoyo, sí es el recordar. Y el otro día veía en Facebook un meme bueno, no era un meme, era que decían chale,
y Ujú. tenía el significado. Ajá. Que chale, es como, no me acuerdo qué decía, pero decía que es como un sentimiento como muy feo, como de decepción, como Ajá. de derrota un poco incluso. Eh, y es eso, a veces nos llega la nostalgia y es, chale, Ajá. o sea, me gustaría que estuviera aquí, me gustaría que compartiéramos esto, pero cuando ya hay una buena aceptación es, ok. Alguna vez fui a dar un taller con una amiga muy querida que se llama Diana y me acuerdo que había... Saludos. Saludos a Diana, que sé que está cerca. Lo siento. Que me acuerdo que había una señora que estaba muy renuente a todas las técnicas, a toda la plática, a todo lo que estábamos haciendo con ella. Y ella le comentó, me dijo, a lo mejor estoy cambiando las palabras, pero decía como de, este dolor que estás pasando, ¿vale la pena por el tiempo que tuviste esta persona? Y contestó, no. No vale la pena. ¿Volverías a pasar por este dolor para tener a esta persona? No. Y bueno, estaba así, ya cuando empezamos a aplicarle algunas técnicas, pues bueno, ya cambió la historia totalmente, pero pasa, y yo te puedo decir que muchas veces este dolor de que amaste a esta persona, este lugar, este trabajo, etcétera, dependiendo del duelo que tengas, pregúntate a ti mismo si este dolor que estás sintiendo en este momento lo volverías a pasar por el hecho de haber tenido a esta persona, de haberla conocido, de haber compartido las experiencias que compartiste, las risas que tuviste, los abrazos, los besos, lo que sea que hayas tenido con esta persona. Ya. Y hablando un poco de eso, en el entendido conozco a personas, ya sea personal o por algunas pláticas, que no son muy renuentes o no tienen esta empatía o esta soltura de decir, yo quiero ir a terapia, pero ¿deberían ir a terapia cualquier persona que se encuentre en un proceso de duelo? ¿O realmente dirías, cada quien bajo sus términos o hay otras formas, algo por el estilo? Pues mira, no hay como un manual exacto para decirte qué es correcto y qué no es correcto. Por ejemplo, hay familias que tienen, digamos que más o menos bien establecido cómo llevar un duelo y que se acompañan y que pueden llevar un duelo muy sano sin la necesidad de ir a terapia. A lo mejor existe un acompañamiento, pero hay familias o las mismas personas que desconocen tanto muchas cosas que cuando estás en esta etapa de tanta confusión, que estás muy triste, que si sientes que tu duelo te está llevando a ya no ser una persona funcional en tu vida, que te está impidiendo de llevar una vida, entre comillas, normal, pues sí sería importante checarlo, sí sería importante que pudieras acudir con alguien, ya sea un tanatólogo, sea un psicólogo, que te pudiera ayudar, inclusive un psiquiatra, porque depende del duelo, es lo que es la etapa y es lo que tú vas a requerir. Ya. Sí, luego porque también hay personas que se refugian en la religión, en otra clase de lugares en los que de pronto no es como tal de terapia, pero lo sobrellevan, o sea, lo logran sobrellevar. Incluso, bueno, si me permiten, la cultura mexicana pues trata mucho sobrevivir el duelo solo, ¿no? Y no nos permitimos, como decía Javi en un momento al principio, que no nos permitimos estar acompañados pues de las personas que sabemos que tenemos confianza, que apreciamos, de vivir ese duelo, incluso también viviendo el mismo duelo o la misma pérdida. Entonces, pues sí creo que es algo muy sano también, saber cuando pues no puedes solamente tú solo vivir esa pérdida, y pues también es de valiente, es decir, no estoy bien o no puedo solo, y incluso acudir a todo este tipo de, ¿cómo se le llama? Este apoyo, estas redes de apoyo. Sí. Ajá, como lo es la terapia, como la tanatología, porque pues hoy en día tenemos esas herramientas que pues no podemos dejar pasar. Sí, Luis lo decía también, por ejemplo, pongo mi ejemplo, no como tal mío, pero cuando falleció mi abuelo, pues en estas familias que el abuelo era como el pilar, incluso hasta de las esposas o esposos de mis tíos, que dices, pues no son como familiares directos. Y llega un punto en el que, por ejemplo, primos míos, tíos, todavía le reclaman a algunos familiares que no estuvieron tan presentes, que no estuvieron, de pronto, es que tú no lo visitabas tanto, no veías por él. O sea, esta clase de duelo que dices, caray, yo lo veo desde mi punto, porque yo era una de esas personas no presentes,
en general mi familia, y mi papá siempre muy sereno le decía, porque alguna vez sí me tocó verlo, no sé si le haya pasado una vez, pero alguna vez sí me tocó ver cómo uno de mis tíos le reclamaba, y mi papá muy sereno, o sea, muy tranquilo diciéndole no sé qué. Después ya nos platicó que le decía, es que él piensa que yo no lo sufrí, él piensa que yo no lo viví, él piensa que, y yo le dije eso, ¿y tú cómo sabes que yo no lo sufrí? Tú sabes que yo no lo sentí. Y tú dices, caray, como uno no ha podido, y el otro sí ha podido a sus medios, porque mi papá no ha ido a terapia, pero a sus medios como que él fue asimilando, él fue separando esta parte que dirías, a lo mejor a mi tío sí le haría falta algo para poder, incluso no sé si llamarle es una negación, una obsesión, el pasar ese escalón de decir, bueno, pues ya no está, ya no le puedo reclamar a ellos que no estuvieron. Hay muchas maneras de vivir el dolor, te repito, no hay una manera correcta. Tenemos mucho como cultura, inclusive lo vemos en películas, etcétera, que vas a un funeral y todo es lúgubre y todo es triste y todo es negro y todo es gris y todo el mundo está llorando, y hay algunos que sí, pero hay algunos que llegas y están cotorreando y están contando anécdotas, y hay personas que te van a decir, ay, qué mal, o sea, están aquí echando el chiste y aquí está el difunto y pero cada familia, cada persona tiene su manera de sobrellevarlo. Hay quienes lo sobrellevan, no puedo decir que malamente, porque también es parte de, en la soledad. Yo solo estoy con mi tristeza. Hay quienes lo llevan, sobre todo porque estamos en México, y México es una cultura donde usamos el humor para todo. Entonces también en los funerales tampoco falta. Sí. Y se ve a veces mucho el contraste, ¿no? Hay funerales en los que la gente se está riendo, está cotorreando, está contando historias de la persona que ya falleció. Y no para todos es un momento. Exacto. Y lo que te decía, muchas veces el funeral, el velorio, no es el momento en el que la persona se rompe. Muchas veces sí. Te digo, es más bien en estos días normales, cotidianos, comunes, que no tienen, digamos, como algo en especial. Son los días donde normalmente la gente se llega a romper. Hace rato, antes de empezar a grabar, estábamos hablando del capítulo de Malcolm en medio. Es un capítulo que me encanta. Es cuando muere el papá de Hal. El capítulo inicia que está Lois y Hal y le dice, murió mi papá, van al funeral, regresa, prende, creo que está viendo el fútbol, y como que a Lois se le hace muy raro porque no lo ve mal, y Hal dice, yo pensé que cuando llegara y lo viera en la caja me iba a lanzar hacia él, iba a pedir que no se fuera y que me quería ir con él, y no lo hice. Pensé que cuando lo estaban ya enterrando iba a llorar, y no lo hice, y no he llorado. Tiene un sueño Hal que está él en el ataúd y que los hijos llegan, y él dice, ¿por qué ustedes no están llorando? Que no querían a su papá. Y le empiezan a hacer bromas, le pegan un chicle en la cara, mil cosas, obviamente a manera de humor. Y se despierta y les dice, hoy no vayan a la escuela, hoy vamos a ir a patinar, hoy vamos a ir a hacer esto, ¿tú qué quieres que te compre? Bla, 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 bla. Y lleva días así, como queriendo hacerles la vida feliz a sus hijos, porque él dice, es que yo no tengo como que no me llevé un buen recuerdo de mi padre. Entonces, por si me muero, quiero que mis hijos se lleven una buena imagen de mí. Entonces Malcolm está como medio de que creo que no está bien lo que están haciendo mis hermanos, creo que mi papá tampoco está muy bien. Y dice, papá, no, o sea, tú no tienes por qué demostrarnos de esta manera, yo sé que estás triste, yo sé que estás pasando un mal momento. Le dice, te voy a comprar un carro. Y Malcolm malamente le dice, pues a huevo, ¿no? Lo lleva a la agencia, ve en el coche, cuando están para firmar el contrato, Hal agarra una pluma y le dice, esta pluma es como la pluma que tenía mi padre. Y le empieza a contar al vendedor, le dice, mi padre era una persona que no expresaba sus sentimientos, que nunca nos decía que nos quería. Y empieza a tener una catarsis, y empieza realmente a vivir en ese momento cuando vio la pluma, que era idéntica a la pluma que usaba su papá, a darse cuenta de, perdí a mi papá. En esas llega Lois, porque le dieron el aviso a los hermanos de, a Malcolm le va a comprar un coche. Entonces llega Lois, la ve, la abraza y le dice, murió papá, Lois. Entonces ese momento para Hal, el ver la pluma que era idéntica a la de su papá, es como lo que te decía, es como ir a la panadería y decir, yo venía a esta panadería con mi papá. Es voltear a un lado de la butaca del partido de fútbol y decir, yo venía al fútbol con mi papá. O sea,
son estos momentos inesperados o chiquitos, si tú quieres, donde te hacen darte cuenta qué fue lo que pasó y decir, repito, el chale, o sea, ya se fue, ya no está. Sí. Entonces, te digo, no es que haya una manera correcta o incorrecta, simplemente cada quien lo vive de una manera distinta. Por supuesto que hay personas que se atoran en alguna etapa y que son personas que necesitarían esta atención para saber llevar un duelo sano. Y hablando un poco, no sé cuál sea, si hay como una diferencia entre el duelo en el que vive un niño, un adolescente, al que vive un adulto. Obviamente hablo por las etapas, el desarrollo de la mente, del hormonal, incluso todo eso. ¿Hay una gran diferencia entre unos y otros? Mira, fíjate que sí hay una diferencia, pero más que la diferencia quiero abordar un punto importante, que es muchas veces, sobre todo cuando los niños son muy chiquitos, no sé, te hablo de 2, 3, 4 años, y muere la abuelita, muere alguien importante, la familia piensa como, pues no le va a afectar. Ajá. Inclusive la misma mamá, no sé, incluso cuando muere, cuando es un bebé, y piensan que no le va a afectar. Y claro que les afecta. Siempre hay que hacerlos partícipes de estos momentos, aunque el niño no tenga una memoria. Por ejemplo, si el niño tiene 3 años y ya cuando crezca tú le puedes decir, tú nos acompañaste cuando falleció tu abuelita, estabas ahí con nosotros, te tenía de la mano, y ese niño cuando sea un adulto le va a reconfortar saber que él a sus 3 años de alguna manera estuvo ahí para acompañarlos. Hay muchos rituales. Para los niños hay rituales un poco más amables, más simbólicos, que podemos usar como peluches, podemos usar como otras cosas que a ellos puedan ser muy significativos, que no sean, digamos, rituales escandalosos o muy dentro de su edad como agresivos para ellos. Sobre todo es si los llevamos en su lenguaje, claro, si los llevamos a un funeral, pues claro que cuidarlos de las personas que a lo mejor estén como muy desbordadas o cosas que tengan mucho impacto para ellos, sí es cuidarlos, pero no es ocultárselos. Los niños al final del día lo van a sentir, incluso un bebé, si digamos un bebé por X o Y muere su mamá, pues podríamos pensar, pues él ni va a saber ni se va a acordar o no tiene una conciencia para saber que murió mamá, pero la memoria emocional está cañona y inclusive escucha la voz del papá que ya no tiene el mismo ánimo de siempre, o hay unos brazos que ya no lo abrazan que normalmente lo abrazaban, entonces ese bebé siente la ausencia y siente la pérdida. ¿Cómo lo abordarías con ese bebé? Pues no te puedo decir que con técnicas ni con nada, pero sí es con el acompañamiento. Que cuando este niño tenga una edad para poderle explicar qué fue lo que sucedió, hacérselo saber y hacerlo parte. Sí hay una gran diferencia, pero te puedo decir que muchas veces los niños lo entienden mucho mejor de lo que lo entendemos nosotros. A manera personal, yo cuando tenía 8 años, casi para cumplir los 9, yo perdí a mis hermanos, mi mamá tuvo un embarazo gemelar y casi para el término de embarazo los bebés murieron. Yo te puedo decir que yo tuve un año bloqueado de mi vida, muchos años, yo no sabía qué había pasado en todo ese año posterior. Recuerdo el día de la pérdida perfecto, puedo decir que lo recuerdo, qué ropa traía puesta mi mamá, qué ropa traía puesta yo. Me acuerdo perfecto, es un dato curioso, estaba la telenovela de La Fea Más Bella y ese día era el capítulo donde le cambiaban el look a Leti, me acuerdo perfecto. ¿El look para bien o el look? El donde la dejaban así como medio cabaretona. Y estudiando tanatología con ahorita la que mencioné, que es mi amiga desde hace muchos años, Diana, me acuerdo que tuvimos una clase donde vimos las técnicas que se hacen con los niños. Y estaban diciendo las técnicas y yo ya estaba llore y llore porque me imaginaba que a mí me las hubieran hecho. No me las hicieron, por supuesto que en ese momento no había la información que hay ahorita, ni el conocimiento, ni muchas veces el alcance que está teniendo hoy en día la tanatología y la psicología. En ese momento, pues la realidad no estaba tan fuerte. Entonces, mi familia, sin querer, cometió un error que cometemos la mayoría de las personas, que es no hablamos del tema, esto ya pasó, y estamos en un error gravísimo. Una de las mejores maneras de enfrentar, de superar el dolor y de llevar bien un duelo es hablando de él, es hablando de la persona que ya no está, compartiendo las experiencias, compartiendo tu sentir. Entonces,
Para los niños obviamente hay rituales mucho más amables, mucho más simbólicos, hasta con ositos de peluche, como diciéndole en la familia, haciendo como un pequeño ritual. Que hago un paréntesis, los rituales son muy importantes para poder sobrellevar un duelo. Los rituales están no solamente en nuestra cultura mexicana, sino alrededor del mundo. Todas las culturas comparten un ritual, muy diferente si tú quieres, pero un ritual a ti te ayuda a aceptarlo, dirían por ahí vulgarmente, a que te caiga el 20 de qué es lo que sucedió. Claro, y por ejemplo, en la pandemia, que fue una etapa muy difícil, que hubo personas que fallecieron a las cuales la familia no pudo hacerles compañía, no pudieron estar ahí. Por supuesto que llega a ser un duelo más complicado que un duelo que se lleva en tiempos, digamos, normales, cuando no hay como una situación mundial. Sí. Pero siempre hay maneras de abordarlo. Los rituales son importantes en nuestra cultura y en muchas, pero hablando en la cultura mexicana, somos del novenario, de hacer las misas, de hacer los rezos, que son de verdad muy importantes, inclusive para asimilar lo que estás viviendo. Oye, Javi, y por ejemplo ahí en esa parte en la que mencionan que los niños, a lo mejor aunque no se den como tal cuenta tan directo, ahí sí recomendarías que fueran con un especialista que les diga, oiga, su hijo para que afronte esta situación, esta pérdida de lo que sea, le recomiendo que haga esto, que platique con él. O sea, ahí sí sería muy recomendable, porque de pronto un papá a lo mejor no tiene ese conocimiento de decir, ya sé qué voy a hacer. Pues mira, yo te diría que dependería mucho de la familia, de cómo sepan llevar el duelo, pero con los niños siento que sí es más de cajón llevarlos, porque muchas veces los papás también están en su duelo, en su etapa, que ellos mismos están descubriendo y lo están viviendo, y tener siempre la mano de alguien que sabe estos temas, que sabe técnicas, que sabe actividades para poder sobrellevar mejor un duelo, siempre le va a hacer bien al niño. Porque el niño, a los papás hay cosas que no le van a contar. Hay cosas que no le van a contar. Y viceversa, los papás al niño hay cosas que tampoco le van a decir. Y a veces ni entre ellos se lo van a llegar a decir. Con un especialista muchas veces te abres más, no te filtras, te quitas ese filtro y lo echas a la basura. Y eres tú realmente, tu sentir y lo que tú estás viviendo y literal, lo que estás sintiendo y el dolor que te está causando en ese momento. Te comparto poniendo el ejemplo de cuando pasó esto con mis hermanos. Mi mamá me veía súper contenta en la casa. Yo estaba echando el chiste y estaba echando la broma hasta que mi maestra de primaria le mandó a hablar un día que dijo, es que su niño no sale al recreo y se queda llorando todo el día en el recreo. Mi mamá de ¿cómo? O sea, pero si mi hijo en la casa está bien. Y ya platicándolo, ya cuando fui más adulto, mi mamá me decía lo mismo, o sea, yo contigo estaba bien, echaba la broma, todo bien, y yo me metía a bañar y me ponía a llorar. Entonces, pues, yo bajita la mano hacía lo mismo. Entonces, compartir el mismo dolor es importante. Esto no tiene nada que ver con los niños, pero lo acabo de recordar. Elizabeth Kübler-Ross en algún momento fue a ver a una enferma terminal. Realmente, para que te miento, no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero la fue a visitar, fue a platicar con ella, le preguntó cómo estaba. Y le dijo, mal. ¿Por qué? Dice, porque yo veo que entra mi esposo, que entran mis hijos, y me dicen que le eche ganas, y me dan palabras de aliento, y echan el chiste, y platicamos de otras cosas, pero nadie me pregunta, nadie habla de este tema. Dice, de mis hijos lo puedo entender. Dice, pero que mi esposo no me diga, oye, estoy triste por lo que te está pasando, me siento preocupado, me siento mal. Dice, me parte porque siento que no les está importando. Dice, yo sé que en algún punto sí, pero no me lo están haciendo saber. Entonces, sé que esto suena como dejar de ser valiente y como que podemos afectar más a la persona, pero es todo lo contrario. Hablar con ella y decirle, me siento triste también por lo que estás pasando. Hablar de lo que duele, decir, sí me siento triste, pero aún con mi tristeza te voy a acompañar y voy a estar contigo, y si podemos cotorrear, vamos a cotorrear, pero claro que me hace sentir triste esto, porque también es parte de mí, me duele verte a ti así, me duele que estemos pasando esto. Entonces, creo que esa es la palabra, el compartir.
Incluso, bueno, mencionabas mucho lo de los niños. Ajá. A veces uno piensa como papá, pues, ¿cómo le explico que murió de un accidente, por ejemplo? Sí. Y uno quiere como llevarse a dar detalles sobre eso, pero no necesariamente. A veces solamente decir por un accidente, incluso explicar que la muerte nos pasa a todos, que es algo natural y es un proceso, un ciclo de vida, ¿no? Tanto cuando nacemos a cuando nos vamos a morir, a la vejez, o a veces no pasa que llegamos a la vejez, también podemos morir cuando somos adolescentes, pero es un suceso que tiene que pasar, ¿no? Y nos va a pasar a todos. Digo, no tenemos que ser tampoco tan, ¿cómo decirlo?, tan explícitos con la situación, sino más bien que ellos lo entiendan a su lenguaje, como decíamos, ¿no? En la parte de ser un niño. Y pues esa parte, digo, es diferente a como lo vive una persona adulta o una persona, pues ya que tiene mayor conocimiento sobre esto y cómo pasa la situación. Sí, lo tengo presente porque justo hay una escena en algún anime en donde hay un personaje que es una niña y el papá muere y la niña no entiende por qué están enterrando al papá y le dicen a su mamá, es que no le tienen que echar tierra porque el papá tiene que ir a trabajar y no sé qué, y la mamá se derrumba a llorar, pero la niña en su mente no entiende qué está pasando. O sea, ella vio a su papá en la caja, pero no entiende que él ya no va a estar. Y la mamá solo está llorando y la niña se está preguntando como esta parte de ¿por qué lo entierran? Es que no sáquenlo de ahí porque se tiene que ir a trabajar. Y pues ya después ahí termina como que corta la escena, pero pues es interesante y creo que es necesario saber esa parte, que los niños, creo que muchas veces lo han dicho en la actualidad, los niños no son tontos, o sea, y que aparte los niños, pues, su mente es diferente y piensa distinta a la nuestra. Dirían por ahí que nosotros como adultos, pues ya fuimos niños. Es más fácil que nosotros nos bajemos al tamaño de los niños que pedirles que ellos nos entiendan a nosotros. Entonces, como decía Diana, hay que cuidar ciertas cosas dentro del lenguaje del niño, dentro del mundo del niño, pero créeme que a veces los niños lo pueden entender y procesar muchas veces mejor que nosotros. Claro, cuando hacemos como una buena explicación, bajándonos a su edad, la edad que tú quieras. Obviamente, si eres una persona o vienes de una familia religiosa, puedes usar mucho la religión también para apoyarte y que sabes que papá se fue al cielo, pero no quitando este sentido de explicar que murió, ¿no? Porque a veces papá se fue al cielo y es pensar como papá se fue a Acapulco y al rato regresa. No, es decir, papá murió, ya no va a estar con nosotros. Los 5 sentidos dejan de funcionar. Ellos lo entienden de una mejor forma. Como la vista, el oído, el olfato, pues ya no está dentro el gusto. Incluso hasta el tocar, ¿no? Pues ya no lo vas a vivir. Y es una forma más fácil en que ellos entiendan que pues perdieron a alguien, ¿no? Alguien importante. Y lo que acabas de mencionar, o sea, es sí bajarte a su tamaño, pero dejarle claro estos puntos, porque si le dices nada más así literal de papá se fue al cielo, pues el niño en algún punto es como bueno, depende de la edad del niño, por supuesto, pero es como papá se fue a Gogorro, papá se fue a Acapulco, al rato regresa. No, es papá no va a regresar. Ya no vas a poder abrazar a papá, ya no vas a poder platicar con papá. Digo, si eres una persona religiosa, te puedes agarrar, te digo, de la religión y si algún día lo vas a poder volver a ver, no sé. Pero sí enfocarte en que ya no va a estar presente, que a lo mejor va a estar presente de otras formas y ya depende, te digo, de lo que tú creas y la forma en la que has llevado la crianza de tus hijos, etcétera, cómo se lo puedas manejar, porque aparte pues hay diferentes religiones y diferentes culturas y cada quien lo ve de una manera distinta, depende de su creencia. Pero siempre hablándoles con la verdad, es la verdad, pero bajándote a su tamaño. Ok, sí. Y ahora un poco más saliéndonos de lo técnico, ¿cómo decides entrar a esta especialidad, a este mundo? Porque hablar de psicología es una gran rama, o sea, muchas ramas. ¿Cómo decides de que, oye, voy a estudiar o voy a ver qué onda con esto? Ay, qué difícil pregunta, pero bueno, me llegó como de casualidad. Tenía que hacer un proyecto y parte de la paga de ese proyecto era recibir el diplomado de tanatología. Sí me había gustado la tanatología, pero jamás me había como metido a enfocarme en esto, ni mucho menos. ¿Eres humano? Más o menos, entre cognitivo-conductual. Es un poco más integral, pero
me llegó de casualidad, lo acepté, pero digo, hubiera sido de tanatología, hubiera sido de podología, etcétera, de todos modos hubiera sido lo mismo. Pero en ese tiempo fallece una persona, de las personas más importantes en mi vida, que es mi segunda mamá, Lucy, que toda la vida le dije Tata. Entonces fallece Tata el 2 de febrero del 2023, es el 23 del 2024. Estoy ahorita medio confundido por los años. Ajá. Sí. Pero fallece el 2 de febrero y pon tú que este proyecto me lo ofrecieron como una semana antes. Uh-huh. Entonces muere, que este es un paréntesis, viví algo que se llama duelo anticipado, que el duelo anticipado es lo que te decía, cuando generalmente hay alguna enfermedad, bien o mal, te vas como haciendo la idea, lo vas asimilando. Uh-huh. Por tu mente va pasando que pues es algo que es una posibilidad muy grande y que muy probablemente va a suceder, ¿no? Y me llega el diplomado al mismo tiempo. Y pues yo viví mi duelo con el diplomado y también me sirvió mucho para saber cómo vivir un duelo sano, porque nadie te enseña cómo se vive un duelo sano. Es algo que yo desconocía hasta hace un año, literal. Y fue algo a lo que me seguí metiendo. Digo, después que se terminó este diplomado, entré a otro que es como la segunda parte. Tengo un par de meses que estoy haciendo círculos de duelo y los hago porque al final del día, pues la muerte es algo que a todos nos va a tocar, nadie nos escapamos de ella. Y por desgracia o por fortuna, pero a todos nos va a tocar ver morir a personas que amamos, a personas que queremos mucho y ver la muerte como algo esperanzador, como algo bonito, como algo que, quitándole esta nube de tristeza, esta nube negra que hay sobre la muerte, a mí me ha ayudado. La muerte está ahí, siempre va a estar, y muertes hay muchas y hay todos los días, y es un tema que ahorita ya se habla un poco más, pero que normalmente no es muy tocado, y ver cómo puedes dar como ese cambio en la vida de las personas que se sienten estancadas en esa tristeza, en ese dolor, en ese vacío, en ese enojo, en esa depresión, en esa negación, etcétera. Ver cómo hay un cambio en su vida y que después recuerdan a esta persona con amor, con cariño, inclusive las cosas que hacen como proyectos, su trabajo, etcétera, se lo dedican y lo tienen como ya muy arraigado en su vida, pero con paz y con tranquilidad y no desde el dolor y desde la frustración o la amargura. Creo que es algo que a mí me movió mucho. Te digo, cuando a mí me llega este diplomado, al mismo tiempo fallece mi tía, que es esta persona que amo y que voy a amar todos los días de mi vida, que la tengo muy presente y también me ayudó mucho a vivir mi duelo y a vivir mi proceso. Y la forma en que lo transformaste, pues también llevarlo a los círculos, esa pérdida, ¿no? Uh-huh. Sí, y te digo, yo viví la pérdida desde muy niño, que fue con mis hermanos, entonces yo conocí la muerte a una edad muy temprana. Que te puedo decir que, si bien, claro que me ayudaron a que pues fuera como más sencillo para mí, pues obviamente dentro de la ignorancia o la desinformación hubo cosas que si se hubieran hecho distintas, tal vez me hubiera sido un poco más sencillo en su momento. Entonces, el haber pasado por estas pérdidas y haber salido adelante de estas pérdidas me da como la motivación para poder ayudar a las personas que lleguen conmigo a decirles que sí duele, que sí es doloroso, que tal vez pueda ser muy feo en algún momento, pero que puedes salir adelante y que tu vida puede seguir. Porque al final del día la muerte a todos nos va a llegar. Y es algo que hagas lo que hagas, te congeles en hielo, lo que tú quieras, no te vas a escapar de él. Sí. Y hablando, esta es a lo mejor opinión muy personal, hoy en día, y es complicado y es muy difícil, pero con todas las redes, con toda la información, con todos los medios, ¿crees que ayudan o son más complicados? ¿O depende? ¿O cómo ves esto de que ahora con el internet, hablemoslo como internet, te puedes encontrar sobre todo algo con lo que desde mi punto no concuerdo, es con personas que luego te dan soluciones muy fáciles, o soluciones muy rápidas, o soluciones mágicas, sencillas y mágicas.
Mira, yo no creo en las soluciones mágicas. Creo que la magia existe, que es una fantasía y es padrísima, pero yo no creo que existan las soluciones mágicas. Hay una tanatóloga que admiro mucho, no voy a decir el nombre, pero justo lo acabo de ver hace unos días, ya lo había visto, y vi un video en el que hablaba, que decía que tú, si vas a un funeral, observes y veas a la persona que más está sufriendo y la que más está llorando y la que más está sintiendo mal. No es porque es la persona que más amó a la persona que partió, sino porque es la persona que amó mal y bajita la mano diciéndote que es la que más culpa tiene, y no estoy de acuerdo con eso. Ajá. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú tienes un diagnóstico, que tú tienes depresión o que tienes una situación de eventos traumáticos, de lo que tú quieras, o que incluso esa persona que falleció era el pilar de tu vida en muchas cosas. Sí. Claro que te vas a desgarrar y no vas a vivir el funeral con la mayor paz posible. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este tipo de videos, que es una persona que se dedica a esto, si yo veo este video y estoy en un momento así, mi culpa se va a incrementar al 1000%, porque voy a decir, entonces no la amé bien, entonces no hice las cosas bien. Y sé que no lo hace con una mala intención, pero sí va desde una desinformación de hablarlo de una manera muy general. Y bien claro que puede haber culpas o lo que sea, porque la culpa está de cajón. Así hayas hecho las cosas lo más perfectas posibles, siempre va a haber algo de culpa de cajón. Digo, no en todos los casos, puede que en algunos casos no, pero siempre hay algo de, ay, es que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y creo que las redes están ayudando mucho en este momento a que haya información de muchas cosas, pero creo que hay que tener también mucho cuidado de lo que consumimos y no darle el 100% de la confianza a lo que estamos viendo. Y siempre asesorarnos de una persona que nos pueda dar una atención personalizada. Te pongo este ejemplo. No está mal lo que dijo, pero está tan generalizado que si una persona que tiene X diagnóstico ve esto, ese video la puede tumbar y la puede hacer sentir muy mal. Que habrá otra persona que lo vea y diga, ay, qué padre, yo me sentí muy bien en mi funeral, yo no sé qué, y le dé paz eso, pero a otra persona la puede tumbar. Entonces, sí ayuda, sí hay en este momento mucha información, no solo de tanatología, sino de muchas cosas de psicología, y se agradece mucho porque ya la gente va teniendo más apertura para ir a atenderse, para ir a terapia, etcétera. Pero sí hay que tener mucho cuidado de lo que estamos viendo y no creernos todos al 100%. Sí, lo digo sobre todo porque hablamos, creo que no me acuerdo si fue fuera de un momento en el que yo no la pasé bien, y lo he hablado, y muchas veces busqué precisamente esa solución de que es que ya quiero para mañana sentirme bien, y luego llega el punto en el que te van a decir, no, tú lo ves en una caricatura porque es una caricatura, o es una serie, o es donde a lo mejor pues el tiempo ni siquiera es tan lineal, o ves el meme, o ves el de, ay, esto y esto, ay, claro que sí, o yo empatizo con tal personaje o tal persona que vi, y al día siguiente ya me quiero sentir, pero luego digo, ay, pero no es así. O sea, principalmente esta parte de entender eso, que no hay soluciones mágicas, ¿no? No hay desarrollo de personaje, no hay estas cosas, ¿no? Diré una maestra que tenemos, que el duelo se vive sin freno y sin volante, como cuando te subes a la montaña rusa. No tengas prisa en terminar de vivirlo, no quieras controlar lo que estás sintiendo. Creo que, en resumen, la mejor manera es permitirte sentir lo que estás sintiendo, expresar, me siento triste, me siento enojado. Si te sientes atorado y sientes que ya no estás teniendo un duelo que te permita llevar una vida funcional, entre comillas, una vida normal, sí sería necesario checarlo, atenderte con la persona que sea para ti de tu confianza, llámese un tanatólogo, un psicólogo, un psiquiatra, lo que a ti te ayude. Mira, yo no estoy nada cerrado a pesar de mi profesionalismo. Si a ti te ayuda a ir con la señora que te lee las cartas y a ti te hace bien y te va a ayudar, puedes hacerlo. Digo, dentro de la profesionalidad yo te diría que no, que mejor vayas con alguien que sepa de estos temas, pero habrá alguien que le pueda ayudar eso y que va a tener un duelo más llevadero haciendo este tipo de cosas. Pero así, como nos decía una maestra, sin freno y sin volante. Y hablando esto, a lo mejor también una pregunta muy abierta a tu consideración, a tu experiencia. ¿Cuáles hoy por hoy siguen siendo los tabús, esas situaciones, tanto de la tanatología como de los duelos, hablando de tu experiencia de
ya tratándolos, o sea, no de la muerte, no de los duelos, sino de tú tratándolo. Como tanatólogo que dices, es que si me siguen diciendo, por ejemplo, creo que el básico y que ustedes a lo mejor han escuchado mucho, la psicología no sirve para nada, porque nada más te dicen que así. ¿Algunos otros que entiendan? Pues mira, dentro de este mundo todavía hay muchas personas que creen que esto es una mentira, que vas a gastar tu dinero, sí. Alguna vez escuché unos amigos decir que les salía más barata la peda que ir a terapia. Pues bueno, a lo mejor puede que les salga más barata la peda, pero no sé qué tan funcional les vaya a resultar en su vida normal. Pero, híjole, creo que tabús hay muchos. Te decía, es como hasta la típica del velorio, que tú por buena onda quieres ir a ayudar y está en un lugar mejor, está en no sé qué. Y es complicado porque muchas personas creen que no es necesario atenderse. Te digo, hay casos en los que yo te puedo decir, a lo mejor llevan una educación, digamos, tan buena, a lo mejor con mucho conocimiento de cosas que no es necesario que tengan que ir con un profesional para llevar un duelo. Y se vale y está bien. Lo dicen por ahí que todos necesitamos terapia. Yo sinceramente sí estoy un poco en contra. Bueno, más o menos. Creo que sí. Pero no todos al mismo momento, o sea. Creo que puedes ir sobrellevando bien las cosas, pero mira, dentro de los tabús sí es esto de voy a tirar mi dinero, esto no me va a servir, a ver, esta persona que ni me conoce, ¿cómo va a saber qué es lo que a mí me va a hacer bien o qué me va a hacer sentir bien? Pero, te repito, no es mágico, no somos magos, como tanatólogos te enseñamos a vivir un duelo sano y qué puedes hacer para tener un duelo sano, para que cada una de tus etapas las vivas, te permitas también vivirlas, qué cosas puedes hacer para resignificar, porque de repente hay muchas cosas que quedan pendientes, inclusive familiarmente. A lo mejor si tú ves a la familia que no habla de nada, o que la familia hace como que no pasó nada, para ti también puede ser como raro, incómodo decir, bueno, yo estaré bien o estaré mal, yo no me siento tan triste, o sea, estoy bien, estoy mal, y sería de checarlo. Puede ser negación o puede ser que de verdad estés muy en paz porque tienes esa satisfacción del deber cumplido, de yo hice esto por esta persona, estuve en estos momentos, no me siento con un pendiente con esta persona que se fue, y que te sientes tan en paz con tu dolor, estar en paz. Entonces, creo que dentro de los tabús es mucho que hay muchas personas que piensan que como yo vivo el duelo, es la manera en la que se debe de vivir. Si tú lo vives diferente, estás mal. Si tú no lloras, estás mal. Es que tú, yo estoy en el funeral de tu mamá, yo no te vi llorando. No, es que ha de ser bien mala. No es que sea mala, es que no quiere llorar. Lloró en otro momento, a lo mejor no lloró. Hay personas que no pueden llorar en ese momento. Entonces, creo que hay que ser muy amables con las personas que nos rodean, porque no sabemos qué es lo que están pasando. Y no como tanatólogo, sino como personas, la mejor manera de acompañar a alguien que está en un duelo es eso, acompañarlo, darle compañía, darle una escucha activa, preguntarle si necesita algo, qué se le ofrece, si puedes hacer algo por ella, por él. O a veces sin preguntarlo, sino llevarlo a la acción. Y simplemente eso, o sea, a lo mejor no con palabras, con el hecho de estar ahí, de estar presente, ya es algo muy grande para eso. Ahorita mencionabas que has participado y has estado en círculos de duelo. ¿Qué es un círculo del duelo primero? ¿Y cuál es un poco la diferencia a la terapia tradicional del terapeuta y el paciente? Bueno, un círculo de duelo básicamente es como un grupo de apoyo que se divide en sesiones, ¿no? Por ejemplo, yo los manejo, bueno, yo y una persona que me ayuda, que es una licenciada de psicología, que si está por ahí escuchando le mando un saludo, Diana Larragoiti, que espero estar pronunciando bien su apellido porque siempre se me va la onda. Pues lo manejamos por etapas, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, la primera sesión la manejamos en la etapa de la negación, en el shock, en el día cero, que fue lo que pasó. Después nos vamos a la etapa de la ira. Después nos vamos a la etapa de la tristeza, después nos vamos a la etapa de la negociación y culminamos con la etapa del agradecimiento, la aceptación y el agradecimiento. ¿Cómo es el agradecimiento? Literal, no es agradecer que la persona se haya ido, sino agradecer todo lo que me dejó, todo lo que aprendí, todo lo que tuve de esta persona.
en cada círculo, que la duración sí es medio larguita, de aproximadamente 2-3 horas, que es una de las diferencias de una terapia individual, que estas son un poco más largas. Aparte son en comuna, estás con un grupo de personas que también tienen otras pérdidas, también de cajón, pues van técnicas, van explicación de cada una de las etapas del duelo. Aplicamos algo de hipnosis, yo estudié un tiempo hipnosis, entonces también es una herramienta que utilizamos con ellos. Y entre las técnicas, todo lo que puedas aportar grupalmente, hay un grupo de WhatsApp de apoyo, entonces si alguien necesita algo, pues alguien está también por ahí como al pendiente. Y está esta parte de la contención, de estar cerca de la persona. Vivir el duelo en comuna, en compañía, es mucho más llevadero que vivirlo solo. Por el simple hecho que empiezas a expresarlo, empiezas a sacarlo a la luz, decir, me duele esto, lo pones en la mesa y es algo que te ayuda. Y la diferencia... Y aprendes mucho también de la gente que tuvo otra pérdida. Y no te basas nada más en lo tuyo. Y sí, como decía Diana, o sea, aprendes de experiencias de otras personas, te vas enriqueciendo de lo que tú hiciste, que te ayudó a ti, que no te ha ayudado. Y ves que no estás solo en esto. Cuando uno, independientemente de un duelo, cuando uno se cierra en esta nube negra, pensamos que somos las únicas personas que estamos pasando por esto y pensamos como que la vida, que Dios nos odia, que todo está mal. Entonces cuando volteas a un lado y ves, esta persona también está pasando esto, esta persona también esto, tienes más entendimiento, tienes más empatía, te vas sintiendo mejor porque estás en comuna, porque sabes que no estás solo y que si esta persona está pudiendo, tú también la vas a poder llevar y vas a poder sobrellevar esta situación. Y la terapia individual, pues obviamente es más personalizada, nos llevamos las etapas con un poco más de calma, con más paciencia, las vamos escarbando mejor, vamos desmenuzando cosa por cosa. En una terapia grupal, pues obviamente es un poco más limitada la atención personalizada, porque es general, pero ayuda muchísimo que sea en grupo y que sea en común. Ya casi para irnos, ¿cuál es tu opinión de la tanatología? Hablando como la rama de la psicología, de comprender la muerte, sobrellevar la muerte. Pues creo que la tanatología es una gran herramienta, una gran disciplina que nos ha dejado en estos años la psicología, porque te decía hace ratito, la muerte está todos los días y a todos nos va a tocar, o sea, sin excepción. Y hay una cosa muy importante, muchas veces las personas no quieren dejar ir a la persona o no quieren aceptar esta pérdida porque piensan que al aceptarlo es como si los estuvieras dejando de querer. Y dejar ir no significa dejar de amar. Tú puedes seguir amando aunque esa persona ya se haya ido. Entonces, ¿qué opino de la tanatología? Que es algo muy valioso, que es una gran herramienta, una gran disciplina que tenemos hoy por hoy para poder sobrellevar estos duelos, para poderlos vivir de una manera mejor, para no estancarte, no atorarte en alguna etapa, que puedas ver después de esta nube negra, cuando ya la has pasado, puedas ver la muerte como un proceso natural, un proceso normal que va a pasar cada ser humano, y que recuerdes a la persona que estás teniendo con amor, porque hablar de muerte es hablar de vida. Y es simplemente eso, cuando dejamos ir y recordamos a esta persona con amor, sí, como la viejita de Intensamente, con esta nostalgia, pero con esta paz, con esta satisfacción y con la gratitud de decir, te tuve en mi vida, estuviste conmigo, me enseñaste esto. Creo que es algo maravilloso. A mí sí me ha cambiado mucho la perspectiva. Ahorita, yo sé que no fue la pregunta, pero dentro de los tabús es de, no hay que hablar de muerte porque es de mal agüero. Es de mal agüero, no se me vaya a morir alguien. Es como cuando dicen de los famosos, de se muere uno, se van a morir tres. Entonces, esto es más algo cultural, ¿no? No porque hables de muerte quiere decir que se va a morir alguien. Es justamente una creencia. Entonces, al final del día a todos nos toca. Y hablar de muerte, repito, es hablar de vida y es bien importante también estar preparados. Puede ser bien incómodo, pero preguntarle a tu mamá, preguntarle a tu abuelita, oye, tú cuando mueras, ¿qué ropa quieres que te ponga?
¿quién quieres que vaya? ¿Quién no quieres que vaya? ¿Quieres que te incineren, te enterramos? Yo sé que es bien difícil, lo pensamos y es como, ay, yo no quiero platicar de eso con él. Uh-huh. Pero es importante porque cuando ya te llega el momento es, ya, no sé qué quería la persona y siempre es importante hasta saber cómo le cumplí, hasta en... Mi papá quería que lo enterráramos con su traje gris que se puso uh-huh. cuando cumplió 40 años, ¿no? Es el trajecito gris que está ahí en el closet, eso me ponen cuando me muera. Ay, papá, no estés hablando de eso, ahorita no estés hablando de la muerte. Y el día que muere dice, no, mi papá quería el traje gris. No, pero es que vamos a enterrarlo, no, mi papá quería que lo incineráramos. Entonces, sí es importante hablar de esas cosas. A ti como persona que todavía estás en vida, te deja con paz decir, bueno, cuando ya me muera voy a tener acá todo listo, yo ya sé qué es lo que quiero que hagan conmigo. Y del otro lado, te ayuda a saber que hiciste lo que esa persona quería, que cumplieras con su muerte. Y ya a la última, ¿qué mensaje le darías a las personas para que se acerquen un poco más a estos temas? Pues coman frutas y verduras y Pórtense bien. No. Pues sí, realmente no hay que morirnos con las personas que se van, porque a veces no solamente se muere el muerto, sino también se muere el que está con vida todavía. Sí. Entonces, no hay que morirnos con ellos. Si nos quedamos con vida, hay que preguntarnos qué queremos hacer, qué ya no queremos hacer. Date un momento y pregúntate si te sientes satisfecho con la vida que tienes actualmente. Y si tu respuesta es no, pregúntate por qué y pregúntate qué quieres hacer y qué quieres hacer diferente. Y el día que mueras, ¿cómo quieres ser recordado? Y en ese cómo quieres ser recordado, pues hay que trabajar, hay que aplicar esas cosas para que te quedes con esa satisfacción en el camino. ¿Y cómo se pueden acercar? Les repito, hay mucha información en internet, obviamente hay que tener cuidado con qué es lo que consumimos, pero no te quedes con nada pendiente. Creo que si tienes la oportunidad, vive, cómete el mundo, haz las cosas que quieras hacer, aprende a poner límites, a decir que no, a irte de lugares, de personas que no te están aportando. Aprende a ser tú, a sentirte satisfecho con lo que tú estás haciendo. Pregúntate qué quieres hacer, qué te falta por hacer. Es así de fácil. Si yo ahorita les preguntara, te queda una semana de vida, ¿qué quieres hacer en esa semana? No vas a sacar una lista de 1000 cosas. ¿Por qué te vas a esperar a que te digan que te queda una semana de vida para hacer todas esas cosas? Empiézalas a hacer hoy, ya es algo diferente. Creo que es lo que tendría que decirle a las personas. Dianita, un último comentario que le quieras dejar acá a toda la raza del YouTube para que se acerquen a estos temas. Pues yo creo que no está de más decir también como que el duelo siempre va a ser algo muy fuerte para las personas, pero realmente es algo, como dice Javi, que nos da vida hablar de eso también, porque no podemos evitar el sufrimiento o el dolor. Es algo que pues estamos destinados a vivir siempre. Incluso a veces, si te preguntas todos los días, puede ser que pierdas algo, pero también es algo que puedes transformar, puedes resignificar. Tal vez lo perdí porque, pues por algún motivo, ¿verdad? De yo crecer, algo me faltaba en mí. O también esa persona, hablando ya de una pérdida, pues también qué me dejó y el para qué perdí a esa persona, ¿no? Porque a final de cuentas también es qué tanto me dejó y qué voy a hacer con eso que me dejó. Es en honor también a ellos. Pues sí, o sea, que no se dejen morir también por esa situación de sufrir. Creo que mucha gente en la actualidad vive muerta, ¿no? O sea, el no querer sentir, el no querer vivir esta emoción de tristeza o de enojo. Y creo que lo más sano es, pues como dicen, tratarse y sí vivirlo, sentirlo, no dejarlo a un lado. Con estas palabras nos despedimos. No sé si quieran dejar sus redes o algo así. Ahorita que estás realizando círculos de duelo para alguien que a lo mejor le interese, que conozca a alguien que a lo mejor podría interesarse en ir a asistir o al menos preguntar o a mí se me olvida mi información de redes, pero les voy a dejar ahí el flyer en los comentarios del video. No, ahí se los publico en Instagram, si me lo pasas para que también, por tu número, para que si alguien conoce o quiere preguntar.
preguntar, Ok. No están obligados. Que digo, no sé cuándo sale este video, pero iniciamos un círculo de duelo el 16 de enero. Entonces, pues bueno. El lunes, ¿es 13? Entonces todavía están a tiempo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden portarse bien, comer frutas y verduras. Y recuerden, si les dan ganas de ir al baño mientras sueñan, no vayan, porque es una trampa. Adiós. Este fue el episodio número 55 de Girando No. Esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Eso nos ayudaría bastante. Además, seguirnos en nuestras redes Girando o No en Facebook e Instagram. Mis redes personales Bepac98 en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos en la próxima. Bye.